¿En qué países puedo llegar a pagar hasta 0% de impuestos sobre las ganancias o los saldos en criptomonedas que yo tenga? Anteriormente hice el primer vídeo de la saga, en la cual te contaba 5 países interesantes en los cuales tú podías trasladar tu residencia física personal a ellos para pagar menos impuestos cripto, y ahora voy con la segunda entrega. Partiendo de todos los comentarios que me hicisteis al primer vídeo, he seleccionado 5 países los cuales hemos estudiado con detenimiento, y aquí te voy a exponer todas sus características para que tengas una información muy bien condensada. Aparte, recordad que el Excel que vamos a estar examinando en este vídeo es el que luego voy a pasar por el grupo de Telegram privado. Si quieres añadirte, simplemente tienes que bajar al enlace de Telegram y unirte al canal. Y por otro lado, vamos directamente a analizar estos 5 países, y cualquier like y suscripción se agradece un montón, contando que son vídeos que realmente dan muchísimo más trabajo que un normal, básicamente porque tienes que contar con colaboradores locales en todos estos países, tienes que contrastar muchísima información y, lógicamente, disclaimer, no soy abogado experto en 100 jurisdicciones de países, simplemente estoy recopilando información para ayudarte, pero lógicamente si vas a trasladar tu residencia fiscal, todo necesita siempre alguien local que te mire el detalle. Entonces, mirando esto al detalle, vamos a analizar las jurisdicciones ahora mismo. Estas serían las jurisdicciones que vamos a analizar el día de hoy. La primera de ellas sería Georgia, que me la habéis pedido muchísimo. Luego tendríamos Chipre, El Salvador, que El Salvador me gustaría hacerle hasta un vídeo concreto porque creo que realmente es muy interesante. Luego tendríamos otra exótica que sería Costa Rica, y finalmente Alemania. Igual que en el anterior vídeos, hemos hecho 4 columnas en las cuales analizamos en primer lugar el impuesto sobre sociedades. Luego tendríamos el IRPF, las ganancias de minusvalías o plusvalías que hemos tenido atribuibles a nuestra persona física. Luego tendríamos las particularidades con las criptomonedas y luego finalmente mi opinión personal. Entonces, empezando por Georgia, que últimamente está saliendo bastante en redes y es muy interesante, me gustaría hacer algún vídeo con colaborador de ahí. Tenemos que tener en cuenta que el impuesto sobre sociedades es del 15%. Este impuesto sobre sociedades es un poquito más bajo del que tenemos en España, que te va del 23 al 25, pero tiene una particularidad. Esta particularidad es sobre la exención de la reinversión sobre los beneficios distribuidos. ¿Qué significa esto? De que sobre las ganancias que yo haya tenido con mi sociedad en Georgia, si esas ganancias las estoy reinvirtiendo en la propia sociedad, aunque incluso las distribuya finalmente, estarían exentas de impuestos. ¿Cuál sería la diferencia entre Chipre o Estonia, por ejemplo? De que si bien la ganancia que tú has tenido atribuible en IES, en impuestos sobre sociedades, si la reinviertes está exenta de impuestos, cuando la sacas de la sociedad, ahí sí que tributa. En cambio aquí, en este caso, está exenta incluso cuando la distribuyes, ¿de acuerdo? Luego también en IRPF aplicaría el principio de territorialidad con un máximo del 20%. ¿Qué significa esto? El principio de territorialidad es lo contrario a la renta mundial. Es decir, si tú tienes la renta mundial en España, por ejemplo, si yo estoy en España y obtengo un rendimiento en Francia, ese rendimiento de Francia me lo tengo que atribuir en España, si no está localizado en Francia, ¿eh? ¿Por qué? Porque es por renta mundial, es decir, por toda la renta mundial que tenga, en mi sitio de residencia fiscal es donde tengo que tributar. Hay otros sistemas, por ejemplo, el de Estados Unidos es de que es hasta por nacionalidad, que aunque tú traslades tu residencia fiscal a otro sitio, por nacionalidad tributas en Estados Unidos. Pues en este caso los de principio de territorialidad, que hay unos cuantos, lo que significa es que todas las ganancias que tú hayas tenido fuera de ese país, es decir, si yo estoy en Georgia y he obtenido ganancias en Chipre, en base al principio de territorialidad, en Georgia no tributaría por las ganancias de Chipre porque Georgia no tiene renta mundial. Si tuviera renta mundial y gano algo aquí, entonces sí que tributaría en Georgia. Por tanto, esto es bastante interesante. A nivel de criptomonedas, están exentas todas las ganancias cripto que hayamos tenido en nuestro IRPF. Es decir, no tributan las permutas. Así como en España, sobre cada ganancia que nosotros hayamos obtenido sí que tiene que tributar, en este caso no. Lo que sí que tributará es cuando nosotros hagamos el cash out, es decir, cuando nosotros convirtamos esa moneda directamente al lari georgiano, lo convertamos en euros, entonces ahí sí que tributaría, pero la propia permuta on-chain de cripto a cripto, eso es lo que no tributaría. Luego tenemos sitios especiales, como si fuera la Tax Free Zone de Emiratos, en este caso tendríamos a Virtual Zone Status o determinadas situaciones que son diferentes, y luego tendríamos a nivel de opinión o cosas básicas, tendríamos que la renta media os he puesto que serían 5.000 euros, el IVA tipo general, todo esto lo estoy poniendo de tipos generales, sería el 18%, y la residencia fiscal, el periodo de días, sería el 183, que es el ordinario, ¿de acuerdo? Luego, si nos vamos
vamos directamente a Chipre, tendríamos un primer cambio con Georgia, que el impuesto sobre sociedades te va al 12,5%. En este caso, a diferencia de Georgia, sobre los beneficios distribuidos no están exentos. ¿Qué significa esto? Que Chipre, al igual de Estonia, si tú obtienes ganancias con tu sociedad, si esas ganancias las atribuyes o reinviertes en la sociedad, sí que están exentas, pero cuando distribuyas esos beneficios a tu persona física, ahí deberías pagar impuestos. Es decir, es diferente de Georgia, de que sobre las ganancias que tenías, independientemente si te las distribuyes una vez reinvertidas o se quedan en la sociedad, no tributan. En el caso de Chipre o el que comentamos el otro día de Estonia, a la que te los distribuyes, ahí sí que pagas. Sobre el IRPF el máximo sería el 35%, superamos un poco el de Georgia, y sí que aplicaría, depende de qué tipo de residencia tengas, el principio de territorialidad o el principio de renta mundial. Todo depende del estatus sobre el cual tengas tu residencia fiscal en Chipre y sobre todo si tienes el régimen especial de residente no domiciliado, el non-dom. Luego, sobre las ganancias cripto, igual que Georgia, no tributaría las permutas cripto por cripto, ¿de acuerdo? Lo que sí tributaría es cuando haga el cash out y bancariza una moneda local, ahí sí que bancariza. En todo caso, también, igual que aquí tendríamos zonas especiales, aquí tendríamos también la SEZ, la Zona Económica Especial de Chipre, en la cual también hay algún tipo de régimen especial, por ejemplo, de propiedad intelectual, la IP Box, etc. A nivel de opinión y datos básicos, tenemos el IVA tipo general 19%, la renta media es de 27.000 euros, es decir, es muchísimo superior a la de Georgia, y la residencia fiscal, si bien es la clásica de 183 días, tiene una especial de 60 días. En todo caso, estos 60 días es el requisito de Chipre, pero tú, para ser residente fiscal en Chipre, tienes que cumplir los requisitos de Chipre, es decir, los 60 días, y luego cumplir los requisitos de los otros países, es decir, no hacer 183 días aquí. Pero si estoy 200 días en Georgia y 80 días en Chipre, aquí tendríamos un conflicto de doble residencia, y en base al convenio y a la potestad tributaria se tendría que determinar dónde tributas, ¿no? Luego tenemos aquí un país bastante interesante cripto, que es El Salvador. El Salvador, en este caso, tendríamos un impuesto sobre sociedades del 25 al 30%, que no habría esta exención de beneficios distribuidos. En España, por ejemplo, tampoco existiría, ni la exención por reinversión. Y en cuanto a IRPF, tendríamos un máximo del 30% con un principio de territorialidad. Es decir, que al igual que los casos anteriores, todos los ingresos de fuente extranjera estarían exentos. Pero donde está realmente el punto es sobre las criptos. En las criptomonedas, El Salvador no es que no solo estén exentas las ganancias en criptomonedas, sino que Bitcoin es una moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? Que directamente puedo pagar impuestos en cripto, puedo realizar cualquier tipo de operación en cripto porque es una moneda de curso legal. Aunque después de todas las consultas que hemos realizado, lo que sí que queda claro es de que necesitamos una plataforma confiable en la cual poder realizar nuestras operaciones. Y lógicamente, si no tiene KYC y no tengo que dar datos personales para poder hacer las operaciones, porque está en un país que su regulación no es obligatorio, esto me beneficia. Y en este sentido tenemos la plataforma Coinex, que hemos hablado más de una vez en el canal, que no necesitas KYC, y abajo tienes el enlace en la descripción. Coinex, como plataforma de intercambio de criptomonedas, tú puedes realizar todo tipo de operaciones dentro, tanto para cambiar operaciones fiat a cripto como directamente cripto a cripto. La plataforma Coinex además ofrece todo un sistema explicativo y educacional para que tú puedas aprender de 0 a 100 cómo funcionan las criptomonedas a través de su academia que tiene en la plataforma, y en la cual además tú puedes realizar todo tipo de operaciones. En la actualidad, la plataforma tiene más de 5 millones de usuarios y alcanza volúmenes totales en 24 horas de más de 1.000 millones de dólares de uso. Así pues, si quieres registrarte, tienes el enlace en la descripción del vídeo para que te puedas abrir una cuenta. Y comentado esto, volvemos al vídeo. A nivel de opinión y otros temas, renta media sería un 19.000 euros anuales, la residencia fiscal serían 183 días y el IVA del 13%. En todo caso, El Salvador, sobre todo para empresas o sobre todo para high net worth individuals de tema cripto, es muy interesante. Luego tendríamos el tema de Costa Rica, que Costa Rica, al igual que el IES El Salvador de máximo el 30%, aquí sería igual. Luego tendríamos un máximo del 25% en IRPF en base también al principio de territorialidad, es decir, estarían exentas todos los ingresos de fuentes extranjeras, y en este caso, igual que España, sí que tributaría las permutas. Que Costa Rica, por ejemplo, al igual que España, todos los rendimientos que tú hayas tenido cambiando permuta por permuta on-chain tus criptomonedas, sí que tributarían en Costa Rica. A nivel de opinión tenemos una renta media de 11.000 euros, un IVA del 13% y una residencia fiscal ordinaria de 183 días. Luego, si nos vamos a un caso muchísimo más europeo, Alemania, para Alemania también tenemos que tener otros
otros puntos sociales que teníamos que tener en cuenta, hasta incluso un tema de seguridad ciudadana. Estamos hablando ya directamente de Europa y de la vieja Europa. En IS van un poco diferentes, tendríamos un 15% obligatorio, un 5% de recargo según donde estés en cuanto a IS. Luego tendríamos en IRPF máximo un 45% con renta mundial, que esto sería un caso muy parecido al de España, es decir, tenemos una renta muy alta como tipo impositivo y aplica renta mundial, es decir, de que si he obtenido rendimientos en estos países, en Alemania tú como residente fiscal deberías tributarlos, porque la renta mundial, recordad, que es lo contrario del principio de territorialidad. Luego a nivel de criptomonedas sería un mix, ¿de acuerdo? Un mix entre Portugal, Francia y España. En este caso tenemos que decir que en IRPF tributan las permutas, es decir, al igual que España, todas las permutas on-chain que tengamos sí que tenemos que tributarlas, cosa que en Francia, por ejemplo, no aplicaría. Y luego en este caso sí que si permaneces tu posición en criptomonedas durante más de un año estaría exento en IRPF, que es una medida, por ejemplo, muy parecida a la de Portugal, que analizamos en el vídeo anterior. En este caso tendríamos un IVA del 19%, una renta media bastante alta, sería la más alta de los 5 analizados aquí, de 47.000 euros, y una residencia fiscal de 183 días. Aquí en cuanto a residencia fiscal o parámetros diferentes, lo más exótico te diría es el non-dom de Chipre, el cual puedes obtener como residente no domiciliado si por ejemplo obtienes esa residencia y no has estado más de 17 años de residente de los últimos 20. Así pues, y analizado esto por aquí tenemos 5 países más que a nivel cripto son bastante interesantes. Recordad que hemos analizado el régimen general y al momento de actualización de este vídeo estos regímenes cambian un montón. En todo caso, ponedme en comentarios cuáles serían los 5 definitivos para hacer el 3 de 3 que queréis que analice al detalle. Y luego también sobre si alguno particular queréis tener más detalles. Conozco colaboradores en todos estos países, puedo hacer un vídeo mucho más largo preguntando los detalles concretos que queráis tener. Por ejemplo, Georgia creo que es muy interesante, Salvador es interesante, Emiratos, Portugal, cualquiera de estos creo que son muy interesantes. Mi objetivo realmente es ayudaros, divulgaros realmente lo que vosotros necesitáis, y si por ejemplo vosotros necesitáis un tipo de información que yo aquí estoy inadvirtiendo, dejadmela en comentarios y ponedmela, oye Sergi, necesito que investigues esto. Pues entonces mi trabajo será divulgar e informarme sobre ello y así todos vamos ganando. Un saludo a todos chicos, os paso el Excel por el grupo de Telegram y cualquier cosa comentamos. Hasta el siguiente vídeo.